Hola chicos, chicas, espero que se encuentren bien. Veamos cada uno de los desempeños que les adjunté en simulacro para ir resolviéndolos paso a paso y entender qué es lo que nos piden. Entonces, en el desempeño 3 tenemos una noticia y realmente esta noticia es cierta. En el 2024, pues el lago Arenal alcanzó su máxima altura. Entonces, basémonos, ¿verdad? Con lo que nos dice meramente el enunciado. Entonces, en el 2024 el Instituto Costarricense de Electricidad, o sea, el ICE, informó que el lago Arenal alcanzó su nivel más alto en los 20 años, llegando casi a 546, 87 metros sobre el nivel del mar. En estos embalses es fundamental medir la precisión de la altura del agua, ya que estos dependen de la generación hidroeléctrica y la seguridad de las comunidades cercanas. Una de las formas más simples de hacerlo es con la boya flotante. La boya es un cuerpo y un estanco que se mantiene en la superficie gracias a la fuerza boyante, el empuje hacia arriba del agua sobre los cuerpos según el principio de Arquímedes. Entonces, además de la fuerza boyante, las boyas llevan un mástil, que es la estructura vertical que sobresale hacia arriba. En este caso, pues este sería el mástil, ¿verdad? Eh, ¿Qué es la estructura vertical? Bueno, en él se instalan sensores, bueno, todo esto, perdón. En él están sensores, antenas, paneles solares y lo más importante, siempre queda visible por encima del agua. Así el lago sube o baja, la boya se mueve con el agua y el mástil también, permitiendo con facilidad el cambio del nivel del agua. Eh, entonces, todo el texto anterior pues era meramente del contexto, ¿verdad? Que se le iba a dar. Entonces, ¿qué datos tenemos? Tenemos el diámetro. eh, de la boya, ¿verdad? Tenemos la altura del flotador, tenemos la masa de la boya, que es como ya el flotador, bueno, la boya más los equipos, tenemos la densidad del agua, por lo menos la teórica, la gravedad y la longitud del mástil, que es la parte superior del flotador hacia la punta. Entonces hay que calcular la fuerza boyante, justamente es lo que nos piden acá, ¿verdad? Y determinar cuánta parte del flotador queda sumergida en el agua, o sea, queda calada, y cuánta parte del flotador queda por fuera del agua. Y si el nivel del mar sube 10 centímetros, explique cómo se reflejaría este cambio en la posición del mástil y el calado, o sea, el sumergido del agua, respectivamente. Entonces, ¿qué datos tenemos? Ok, como parte uno, los datos. Entonces, tenemos un diámetro de 0,80 metros. O sea, que el radio es 0,40 metros. Tenemos la altura del flotador, que es 0,60 metros. Tenemos la masa de la olla, ¿verdad? Que es 55 kilogramos. Tenemos la densidad del, del agua, que es 1000 kilogramos entre metro cúbico. Tenemos el valor de la gravedad, que tiene un valor de 9,8 metros entre segundo al cuadrado. Y tenemos la longitud del mástil desde la parte superior hasta la punta. Entonces, la longitud es 1,50 metros. Y lo que tenemos bien calcular formalmente es la fuerza boyante. Entonces, para este cálculo, lo que vamos a hacer es, como parte 2 el esquema o el análisis.
Entonces, ¿qué análisis vamos a hacer? Literalmente voy a agarrar esta olla, voy a pegar acá y vamos a ver lo siguiente. Esta olla, ¿verdad? Está siendo afectada por dos tipos de fuerzas. Una fuerza que empuja meramente hacia abajo y otra fuerza que empuja hacia arriba. Entonces, ¿cuál es cada una de estas? Entonces, aquí tendríamos, ¿verdad? El peso que iría para abajo. Pues aquí tendríamos el peso, mg, y para arriba estarías empujando la fuerza boyante. O sea que si hiciéramos una sumatoria de fuerzas, por lo menos en Y, veríamos que la fuerza boyante menos la masa por la gravedad, que sería el peso, ¿verdad? Es igual a cero. Porque para que esta olla flote, estas dos condiciones se tienen que dar, que la fuerza boyante sea estrictamente igual que el peso. Entonces, todo esto lo pasamos al otro lado y me quedaría que la fuerza boyante es igual al peso. Y para acá, ¿verdad? Nada más y sustituimos valores para ver cuánto es la fuerza boyante. Entonces sería 55 kilogramos por 9,8 metros entre segundo al cuadrado. Y bueno, y ahora sí, ¿verdad? Podemos hacer el cálculo de la fuerza boyante, que sería agarrar 35 por 9,8 y nos daría 539 newtons. Ya tendríamos formalmente el valor de la fuerza boyante. Ahora bien, lo que nos piden en la segunda parte es determinar cuánta parte del flotador queda sumergida y cuánta parte queda fuera del agua. Entonces, para esta parte, lo que hay que ver, eh, mira, aquí no no lo puse. Entonces, parte 3 cálculo de fuerza boyante. Listo, como parte 4 lo que vamos a calcular es la altura sumergida. ¿Qué pasa? O cómo podemos ver cuánta altura está sumergida. Ok, yo sé que la fuerza boyante también la puedo entender como la densidad por la gravedad, la densidad de fluido por la gravedad por el volumen desplazado o el volumen del objeto, cualquiera de los dos. Voy a ponerle VD nada más. Entonces, ¿qué gano con esto? Que yo puedo entender el volumen, ¿verdad? Como el área por la altura. Y ya, ¿verdad? Ya, bueno, eso lo puedo entender, ¿verdad? Porque estamos trabajando con cilindros. Entonces, el área yo la sé y nada más tendría que agregarle esta parte de alturas. Entonces, eh, lo que tengo en las bases, ¿verdad? Son dos círculos y lo que le cuento es cuántos círculos van a haber en este cilindro. Entonces, de aquí ya puedo calcular la altura de, de cuánto está desplazado. Entonces, lo que voy a hacer es justamente despejar este valor del volumen desplazado. Pues todo esto está multiplicando, pasa al otro lado A,
dividir. Y me quedaría entonces que la fuerza boyante dividido entre la densidad del fluido por la gravedad es igual a la velocidad desplazada. Pero bueno, ya dijimos que la velocidad desplazada también la podemos entender como el área por la altura. Y justamente eso es lo que yo quiero calcular. La altura, la altura desplazada. O sea, la altura que desplazó el agua, me refiero. Y ya esto, ¿verdad? Lo podemos transformar como FB es igual a la densidad del fluido por la gravedad. Voy a poner la variable del otro lado, como es una igualdad, no hay ningún problema. Nada más como para ordenar un poquito la ecuación. Y aquí por último, el área está multiplicando, pasa al otro lado igual a dividir. Y entonces me quedaría formalmente que la altura del volumen desplazado, o sea, más o menos vamos a tener aquí la olla, voy a hacer como un cilindro nada más para que se entienda el ejercicio. Aquí ella está sumergida y justamente estamos viendo, ¿verdad? Que tanto de este eh, está sumergido. Y ahora sí. eh, entonces, para hacer este cálculo, lo que tendríamos es que agarrar la fuerza boyante eh, desplazado y desplazado. Y lo dividimos entre la densidad por la densidad del fluido por la gravedad por el área. Y listo, ya podemos calcularlo porque ya habíamos dicho que la fuerza boyante anteriormente era 539 newtons. 539 newtons entre 1000 kilogramos metro cúbico por 9,8 metros entre segundo a la 2 por el área. Ese es un área de un círculo. Nos haría un círculo pi por r a la 2. Entonces, por pi por el radio, que habíamos dicho que el radio tenía un valor, de hecho, hasta el mismo enunciado nos daba el radio es 0,40 metros. 2 por 0,40 metros alados. Esta es la fuerza boyante. Todo esto es la densidad. Esto es la gravedad. Y todo esto es lo que le llamamos el área. Y listo. Entonces, si yo meto esto en la calculadora, voy a obtener que el valor de la altura es aproximadamente la cantidad que está sumergida es 0, eh, voy a trabajarlo con 10 decimales. No, con dos. No, con tres. Voy a trabajarlo con 3 decimales. 0,19 metros. Es lo que está sumergido. Justamente el valor de HD o la altura desplazada o la altura sumergida. Y listo. Ya tengo esto. De hecho, nos preguntan cuánta parte. Entonces ahorita vemos cómo calculamos eso. Y sabemos que la altura del flotador, ¿verdad?
que es 0,60, es la que queda pues, fuera formalmente del, del agua. Entonces, hay que considerar dos tipos de altura. Vamos a ver parte 5. Entonces, consideramos, ¿verdad? La altura, eh, digámosle, de Franco Orlo, porque lo que nos decía el ejercicio es que Franco Orlo es cuando eh, queda fuera del agua. Entonces, por eso voy a utilizar ese término. Entonces, calculamos la altura que está fuera del agua y la altura, ¿verdad? Franco Orlo con los sensores, porque, no, bueno, con el mástil sería la palabra. Eh, Porque igual tenemos solo la altura de lo que está, o sea, solo considerando la altura del flotador y la altura con el mástil, que es un metro 50. Entonces, igual, hacemos el mismo análisis. Yo ya sé, ¿verdad? Que la altura franco-bordo va a ser la altura del objeto menos la altura, le habíamos llamado altura desplazada, HD, que es la anterior. Entonces, lo que le agarro es el total y le quito lo que está sumergido para ver cuánto queda fuera del agua. Entonces, en este caso, el total es 0,60 metros menos 0,109 metros. Entonces, justamente el flotador, ¿cuánto queda por fuera? Ok, el flotador quedaría 0,60 menos 0,109. Entonces, aproximadamente lo que queda por fuera es 0,491 metros respecto al flotador. Y ahora sí, con el mástil, eh, que mide metro 50, entonces la altura Franco-Orlo, perdón, la altura Franco-Orlo eh, sería agarrar el que es, bueno, o sea, la altura justamente de lo que está por fuera, ¿verdad? O sea, es que no todo, vamos a ver, agarraríamos o hagamos el siguiente análisis. Entonces aquí tenemos el agua, sabemos que aproximadamente va a estar acá 0,109 metros sumergidos. Sabemos que el total restante, ¿verdad? Van a ser 0,491 metros. Y lo que hay que ver es con el mástil que todo esto, o sea, que eh, que con el mástil y los sensores, cuánto es lo que queda por fuera. Entonces aquí sería la altura del mástil y la altura por fuera, que le habíamos puesto HF. Entonces, por último, la altura franco-bordo de la olla más el mástil sería el, la altura del mástil más la altura franco-bordo. Y esto sería metro 50, ¿verdad? 1,50 más lo que está por fuera, 0,491 metros. Entonces, ¿cuánto es lo que tendríamos todo en total por fuera? Sería,
aproximadamente 1,99, bueno, 1,9991 metros o aproximadamente 2 metros. Y listo, ya con esto, ¿verdad? Terminamos este ejercicio. Ahora bien, lo que nos preguntan, ¿verdad? Es si el lago sube 10 centímetros, ¿cómo se reflejaría este cambio en la posición del mástil? Entonces, lo que va a pasar es que como parte 5 o 6, entonces, análisis. Si el lago sube 10 centímetros, eh, ¿cómo cambia la posición del mástil y el calado? Mástil, o sea, todo lo que hemos analizado y el calado, acuérdense que es lo que está sumergido. Entonces, si el agua sube 10 centímetros, el calado no va a cambiar. O sea, la cantidad sumergida, porque no cambia ni la densidad, ni las propiedades meramente del objeto. Entonces, por eso la parte sumergida siempre se va a mantener igual. Sin embargo, o sea, no cambia ni la densidad, ni cambia ni el volumen. O sea, siempre va a tener las mismas propiedades, siempre va a tener lo mismo sumergido. Pero lo que sí puede cambiar es que si yo mido la altura, eh, la altura del mástil, segundo, voy a ver que, o sea, no va a cambiar respecto al agua. O sea, siempre se va, bueno, no va a cambiar respecto al, bueno, chicos, no va a cambiar respecto al agua. O sea, siempre vamos a tener las mismas proporciones que hemos estado analizando, de que si tenemos el agua acá, tenemos el objeto, ¿verdad? Sumergido. Ya sabemos que lo que está sumergido, aquí está el mástil. Entonces todo esto se mantiene igual. Siguen siendo los 1,99 metros. Acá sigue siendo los mismos 0, bueno, chicos, es que ando con alergia. Los 0,49 metros y lo que está sumergido sigue siendo todavía los mismos 0,11 metros. Entonces no va a cambiar la altura del mar respecto al agua, pero lo que sí podría cambiar es que esto, si el agua sube respecto al nivel del mar, puede subir unos 10 centímetros más. Eso es lo que sí puede cambiar, pero esto, digamos, la altura del franco gordo y el mástil no va a variar. Entonces, no varía respecto a nuestro análisis. Igual, porque no cambia ni la densidad, no cambia ni el volumen ni ninguna otra variable. Y listo, si resolveríamos este ejercicio. Como parte 2, ¿verdad? Tenemos esto que es cómo se genera energía eh, dentro de una planta geotérmica. Entonces, el, Costa Rica se ubica en el cinturón de fuego del Pacífico, una zona con abundante actividad volcánica. Gracias a esto, el país aprovecha la energía geotérmica
para generar electricidad de forma renovable. El Instituto Costarricense de Electricidad opera plantas geotérmicas en Guanacaste, Miravalles y Pailas que producen electricidad a partir del subsuelo. El proceso consiste en inyectar aguas a gran profundidad donde el calor del magma la transforma en vapor a alta presión. El vapor asciende y es transportado por tuberías hasta las turbinas donde la energía hace girar los álabes, convirtiéndolos en energía térmica y de presión en energía mecánica y luego en eléctrica. Aunque el comportamiento real de vapor se estudia con termodinámica avanzada, podemos comprender de manera simplificada el principio. De hecho, eso lo vamos a entender ya con termo al final del curso. Podemos comprender de manera simplificada el principio físico de transferencia de energía utilizando el principio de Bernoulli y la ecuación de continuidad. Esto nos permite analizar cómo la presión del fluido disminuye y su velocidad aumenta al pasar por los tramos de la tubería con diferentes diámetros justo antes de ingresar por la turbina. En la turbina o en la tubería del conductor del vapor de una planta térmica, el fluido puede modelarse como agua incompresible, o sea, más o menos como la densidad del agua teórica. Para simplificar el análisis, se considera dos secciones. La sección de entrada, que está este valor de diámetro a esta presión manométrica, y tenemos la segunda salida de la turbina a esta presión. Ambas secciones se encuentran a la misma altura, y esto es importante, ¿verdad? Por lo cual los efectos de la gravedad pueden ignorarse y se desprecia la pérdida de energía por fricción. Entonces, lo que nos dicen es que calculemos con la ecuación de continuidad las velocidades de las dos secciones, aplicar el principio de Bernoulli para calcular las velocidades reales de V1 y V2 y determinar el caudal volumétrico. Entonces, eh, pues pasa lo siguiente, no sabemos formalmente cuánto es las velocidades que tenemos dentro de nuestro sistema. Entonces lo que tendríamos que ver o tratar de calcular es alguna de las dos variables. Entonces, lo que, lo que tenemos de la ecuación de Bernoulli, eh, bueno, primero comencemos con los datos, perdón. Entonces, ¿qué datos tenemos? Tenemos como datos la densidad del fluido, que sería el agua, 100 kilogramos entre metro cúbico. Tenemos el diámetro uno, que es aproximadamente 0,30 metros. Y si esto lo divido entre 2, yo sé que mi radio uno va a ser, eh, bueno, voy a dejar el diámetro arriba, perdón. Aquí agarro el diámetro uno y lo divido entre 2, o sea, 0,30 metros y lo divido entre 2 y es 0,15 metros. Eh, También tengo el valor de diámetro 2, que el diámetro 2 nos dice que es 0,15 metros. Entonces el radio 2 sería agarrar los 0,15, o sea, agarrar el diámetro 2 y dividirlo entre 2, 0,15 metros dividido entre 2. Y esto sería 0,075 metros. Y tenemos, ¿verdad? Las presiones. La presión uno, la P1, decimos que es 8.000, perdón, 800 kilopascales o 800 por 10 a la 3 pascales, como les enseñé en clases. O sea, nada más cambiamos de kilo
lo ponemos como por 10 a la 3 y listo. O sea, todo esto es lo que le decíamos, kilo, una conversión más rápida para hacer la conversión de manera más eficiente. Y en la presión 2 lo que es 600 kilopascales o 600 por 10 a la 3 pascales. Entonces, ya tenemos todos los datos. En la parte 2 lo que voy a poner son las fórmulas. Entonces, tenemos que la fórmula de Bernoulli, la fórmula larga es un medio, bueno, P1 más la, la densidad por la gravedad por la altura, más un medio de la densidad por la velocidad a la 2, velocidad uno a la 2, perdón, es igual a la P2 más un medio, bueno, más la densidad del fluido por la gravedad por la altura 2, eso sería altura uno, más un medio de la densidad por la velocidad 2 a la 2. Tenemos la ecuación de continuidad que nos dice que A1, V1 es igual a A2, V2, y tenemos el caudal, ¿verdad? Que nos dice formalmente que es el área por por la velocidad. Listo. Y ahora sí podemos hacer el cálculo, ¿verdad? De, de los datos que tenemos. Entonces, igual, acuérdense que también el caudal, por cualquier cosilla, lo podíamos entender como el volumen entre tiempo, o la velocidad volumétrica. Entonces, ya así, como parte 3 primero pasa algo muy importante. Pasa algo muy importante. Esta velocidad, la velocidad uno y la velocidad 2 yo no la tengo. Pero entonces tengo que ver cómo hago meramente el despeje para que me quede la misma variable y poderla despejar. Porque teniendo dos variables no las puedo despejar, pero puedo tal vez trabajar con esta ecuación para sacar el valor de V1 y poner V2 en términos de V1. Entonces lo que voy a hacer es agarrar la ecuación de continuidad y despejamos V1. ¿Por qué lo voy a hacer de esta manera? Porque es que yo no puedo sacar dos variables al mismo tiempo. Entonces yo voy a entender, ¿verdad? Que la, el área uno por la velocidad uno es igual al área 2 por la velocidad 2. Entonces, esta área uno voy a tirarla al otro lado a dividir y me quedaría entonces que la velocidad uno es igual a el, el área 2 entre la velocidad 2 entre área uno. De hecho, se lo podría acomodar como área 2 entre área uno por velocidad 2. Y listo, yo ya sé cuánto vale V1. Entonces, ¿qué voy a hacer? En la fórmula, esto voy a ponerle ecuación uno. No, ahorita en la fórmula larga, toda esta, en vez de poner V1, ¿qué pongo? Esta relación de A2 V2. Entonces, como parte 4 calculamos, ahora sí, formalmente calculamos el valor de la velocidad 2
Entonces calculamos V2 y tendríamos igual la fórmula larga de Bernoulli que nos decía que voy a copiarla y pegarla para no volverla a escribir todo desde cero. Tendríamos todo esto, pero ¿qué pasa? Que justamente el enunciado nos dice que que ambas secciones se encuentran a la misma altura, entonces que no hay efectos de la gravedad. Entonces, si no hay efectos de la gravedad y las dos se encuentran a la misma altura, entonces yo puedo asumir que todo esto vale, o sea, todo esto no nos importa porque no hay diferencias significativas en los cambios de altura. Entonces me quedaría como presión uno más un medio de la densidad por la velocidad uno a la 2 es igual a la presión 2 más un medio de la densidad por y voy a seguir copiando esto como V2 velocidad a la 2. Y listo. Lo que voy a hacer es esta velocidad uno la sustituyo con la fórmula uno, o sea, justamente esta de acá, para poder hacer mejor el análisis. Entonces, aquí lo que tendría que poner, ¿verdad? Es que P1 más un medio de la densidad, abro paréntesis, entonces en vez de poner V1, ¿qué pongo? Pongo diámetro uno, perdón, área 2 entre área uno por volumen a la 2, que sería área 2 entre área uno por la velocidad 2, todo esto a la 2 es igual a P2 más un medio de la densidad por la velocidad a la 2. Todo lo que tengo que buscar es cómo voy a ir despejando esta V a la 2. Yo voy a dejar todas las V's a la 2 de este lado, porque es donde me gusta ver las variables a la izquierda, y a la derecha voy a despejar todo lo que tenga V2. Esta presión uno está aquí sumando, pasa al otro lado como una resta. Entonces me quedaría un medio de la densidad por área 2 entre área uno por la velocidad 2. Todo esto a la 2 es igual a P2 más un medio de la densidad por la velocidad 2 a la 2 menos la presión uno. Todo esto está sumando, pasa al otro lado a restar. Entonces me quedaría como un medio de la densidad por área 2 entre área uno por la velocidad 2, todo esto a la 2 menos un medio de la densidad por la velocidad 2 a la 2 es igual a P2 menos P1, que es tal vez lo importante, entender que esto puede ser distribución de potencias. Esto eleva a la, 1, a la V2 y esto eleva a la 2 sobre uno. Entonces lo voy a convertir como un medio de la densidad por A2 entre A1 a la 2 por V2 a la 2 menos un medio de la densidad por V2 a la 2. Eso es igual a P2 menos P1.
Acá todo esto lo que voy a hacer para poder sacar este V2 es lo saco a factor común. Entonces saco V2 a la 2 por un medio de la densidad por A2 entre A1 a la 2 menos un medio de la densidad. Todo esto es igual a P2 menos P1. Todo esto está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Entonces me quedaría que V2 a la 2 es igual a la P2 menos P1. Todo esto dividido entre un medio de P a 2 entre A1 a la 2 menos un medio de, bueno, unas P de ρ. Acá voy a simplificarlo. O sea, ya ustedes pueden meter datos acá. Yo voy a simplificarlo para meter menos cantidad de datos en la calculadora. Entonces me quedaría P2 menos P1 sobre un medio y aquí saco factor común de un medio de ρ. Pero es un medio de ρ por A2 A2 sobre A1. Todo esto a la 2 menos 1. Y así pues meto menos datos en la calculadora y es más, digámoslo así, es más fácil el cálculo. Pues la velocidad 2 eh, es igual a P2 menos P1 entre un medio de ρ por A2 entre A1 menos, bueno, todo esto a la 2 menos 1, cierro paréntesis. Y este 2 pasa al otro lado como una raíz. O sea, formalmente no es que pase como una raíz, es que saca la raíz de los dos lados de la igualdad, pero por un fin didáctico digamos que pasa como una raíz. Entonces, V2 es igual a la raíz de P2 menos P1 entre un medio de ρ por A2 entre A1 a la 2 menos 1. Cierro acá y hago la raíz un poquito más larga. Y listo. Y ahora sí, meto nada más valores para calcular cuánto es V2. Entonces, V2 es igual a la raíz de P2, que voy a bajar los datos que habíamos puesto aquí arriba. Ok, y ahora sí. Entonces, ¿qué me quedaría? ¿Cómo? Voy a borrar nada más esto acá. P2, que dijimos que era 600 por 10 a la 3 pascales, menos.
eh, 800 por 10 a la 3 pascales por un medio de la densidad del fluido, que sería 1000 kilogramos entre metros cúbicos por, abro paréntesis, área 2 y área uno. Entonces, área 2 sabemos, es el área de un círculo. O sea, estamos trabajando con tubos. Entonces, podemos asumir que vamos a trabajar con áreas de círculos. Entonces, me quedaría como pi por el r a la 2, o sea, pi por el radio. Dijimos que era el 2 era 0,075 entre pi. O sea, aquí se podrían cancelar estos pi, pero no lo hice de manera algebraica, por eso voy a dejarlo así. 0,15, que es el uno, ¿verdad? Metros. Cierro acá. A la 2 menos uno, cierro paréntesis. Y todo esto en una raíz. Entonces, el valor de V2 sería, un segundo para ver que todos los cálculos vayan bien y ya les doy el valor. Ok, efectivamente, el valor de la velocidad, el valor de V2, va a tener un valor de igual a 23 metros en 3 segundos. Y listo, ya tengo el valor de V2. Entonces, como parte 5 calculamos V1. Este ya cálculo es muchísimo más fácil. Pues calculamos V1. ¿Por qué? Porque habíamos dicho, ¿verdad? Que entonces bueno, lo habíamos puesto con verde, me acuerdo. Que V1 era igual a área 2 entre área uno. Voy a quitar los paréntesis, no hace falta, de hecho, por V2. Eso fue la fórmula uno igual. Volvemos otra vez con la fórmula uno. Y aquí sería pi por r a la 2 entre pi por r a la 2 por la velocidad 2. Esto es el área. Solo que r a la 2, área 2. Esto es R1, entonces área uno. Estos pi se cancelan, ¿verdad? Y me quedaría ya ahora sí que V1. ¿Podemos haber hecho esta simplificación? Sí, pero se me olvidó hacerlo antes.
Pero igual no pasa nada, no afecta realmente mucho. Eh, R2 a la 2 entre. Ah, bueno, perdón. Acá no los elevé a la 2, perdón, chicos. Ya los corrijo. Se me fue eso. A la 2 y a la 2. Perdón, dan 20, en las disculpas de caso. Eh, sí, dan 20,7 metros entre segundo. Y ahora sí, perdón, chicos. Y aquí sería por V2. Entonces, sería R2, que tiene un valor de 0,075 metros a la 2 entre 0,15 metros a la 2 por el valor de V2, que es 20, 20, bueno, sí, 20,7 por redondeo, 20,7 metros en 3 segundos. Y listo. Y ahora ya tenemos V2 y tenemos. Ah, no, perdón, no lo hemos calculado. Eh, Esto nos daría un valor de. Nos daría un valor de 5,17. Bueno, 18 porque es impar. 5,18 metros en 3 segundos. Y ya tendríamos el valor de V2. Entonces, dentro del enunciado, ¿verdad? Nos dicen que calculemos los valores de V1 y V2, que calculemos las velocidades en las dos secciones, ya eso lo hicimos, y determinamos el caudal volumétrico. Entonces, y para calcular el caudal, ¿verdad? Tendríamos los caudales. Entonces, como parte 6 calculamos los caudales. Entonces, para calcular el caudal, eh, para Q1 sería área 1, V1, la velocidad 1. Entonces, voy a ponerlo con verde para seguir la misma simbología. Aquí sería pi por 0,075 metros a la 2 por la velocidad de V1 que dijimos que era 5,18 metros entre segundo. Y aquí esto nos daría eh, 0,075 a la 2 por 5,18. Un segundo.
pi por el radio de la 2. Eh, ah, eh, Perdón, el radio era 0,15, con eso no me dan los cálculos. Bueno, chicos, del área uno es 0,15 metros. Y ahora sí, entonces 0,15, esto sería 0,366 metros cúbicos en 3 segundos. Ahora ahí, ¿por qué no calculamos el Q2? Porque Q1 calculamos caudal. Q1 en buena materia debería ser igual a Q2, con lo que hemos visto de la fórmula de continuidad. Igual debería ser 0,36 metros cúbicos en 3 segundos. Y listo. Y la parte de análisis nos decía, ¿verdad? Que ¿cuál es la relación de la velocidad y la presión según los datos obtenidos? Entonces, eh, ese es el valor de V2. Voy a analizarlo acá. V2. Vamos a pegar aquí abajo V1 y traigo las presiones aquí abajito. Entonces, como punto 7, el análisis. Entonces, V1. Yo este análisis lo hago rápido para no hacer el video más largo, ¿verdad? Porque ya está quedando bastante largo, pero es nada más para que se entiendan. Entonces, eh, vea que acá la relación entre las presiones y las velocidades es que conforme aumenta la presión, la velocidad disminuye. Aquí disminuye y aquí aumenta. Y luego, cuando disminuye la presión, la velocidad aumenta. O sea, quiere decir que estos dos son inversamente proporcionales. Y justamente es el análisis. Y ya por último, el desempeño 5. Entonces, en San José enfrenta actualmente un 17% de desocupación total y un 18% parcial en sus edificios, lo que significa que más de un tercio de las estructuras están subutilizadas, mucho con más de 50 años de antigüedad, aunque varias mantienen su resistencia estructural, el deterioro y la falta de mantenimiento representan riesgos importantes. Costa Rica es un país altamente sísmico debido a la interacción de placas tectónicas y fallas cerca del Valle Central. Cuando ocurre el sismo, la energía se transmite como ondas mecánicas que hacen vibrar el suelo. Los edificios responden como osciladores de manera similar a un péndulo o una masa rebote con una frecuencia natural que depende de su altura y su rigidez. El problema surge si la frecuencia de la onda sísmica, la frecuencia natural del edificio, aparece la resonancia que amplifica las oscilaciones que pueden causar daños graves. En San José, donde muchos edificios están muy juntos, este efecto puede causar el aumento de riesgos de choques estructurales entre colisiones vecinas. De hecho, esto es muy importante porque sí ha pasado en varios países que los edificios comienzan a chocar entre ellos. Un edificio de oficinas, en el caso de San José, tiene una altura de 20 metros. Para simplificar, se modela como un péndulo simple, el cual equivale a 40% de su altura durante el sismo. Entonces, durante el sismo se registran las ondas sísmicas de las siguientes características. Esta es la frecuencia.
esta es la amplitud máxima del suelo y esta es la velocidad de la propagación. Entonces hay que determinar la longitud efectiva, que ahorita la calculamos, la frecuencia del edificio y la longitud de onda. ¿Qué pasa si la longitud de onda va a ser igual a, bueno, ahorita, ahorita analizamos el concepto de resonancia. Entonces, veamos, ¿verdad? Qué datos tenemos y qué tenemos que calcular. Entonces, como parte uno tenemos los datos. Entonces, ¿qué tenemos de datos? Tenemos la frecuencia, que sería 1,8 Hz. Tenemos la amplitud máxima, valor de A, igual a 4, centímetros o 4 por 10 a la menos 2 metros. Eso lo convertimos porque por 10 a la menos 2 es lo mismo que decir centímetros. Y tenemos la velocidad de propagación de 2000 metros entre segundo. Eh, Como parte 2 las fórmulas que vamos a utilizar, bueno, ahí nos dan una fórmula ya, que sería la frecuencia natural. Entonces, fórmulas que la frecuencia natural es igual a 1/2pi entre la gravedad por la longitud. Y también cómo calculamos la longitud de onda. Entonces, yo sé que la velocidad es igual a la frecuencia por la longitud de onda. Entonces, como parte 3 calculamos primero la longitud efectiva. O bueno, la L más fácil, para no escribir todo. Calculamos el valor de L. Entonces, la longitud efectiva, yo lo que tengo que hacer es agarrar la altura del edificio y multiplicarlo por, y sería el porcentaje dividido entre 100 que es la relación, ¿verdad? En este caso, la longitud efectiva sería la altura, que son los 20 metros del edificio, por, y si es un 40% de la longitud efectiva como péndulo simple, entonces lo simplificamos como 0,40. O sea, que sería 40 dividido entre 100, ¿verdad? Por eso lo voy a poner como 0,40. Entonces, del edificio, la longitud efectiva sería 8 metros. Ahora bien, como parte 4 calculamos la frecuencia natural. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, la frecuencia natural, f0, es igual a 1/2pi entre la raíz de la gravedad por la longitud efectiva. Entonces sería 1/2pi por la raíz de 9,8 metros entre segundo al cuadrado entre su longitud efectiva, que sería los 8 metros. Entonces la frecuencia natural en este caso sería, un segundo, aproximadamente
17,6 Hz. Y listo. Eh, y aquí tengo, ¿verdad? El valor, que es una de las cosas importantes, que si hay resonancia. ¿Qué es una resonancia? Eh, que si la frecuencia del sismo es igual a la frecuencia natural del edificio. Y es que cuando estos dos son mayores, la amplitud aumenta. O sea, si normalmente un edificio se movería, bueno, así, eh, exagerando un montón, ¿verdad? Pero nada más para que se entienda el concepto. Si un edificio se movería de un punto a otro bajo un movimiento normal, con amplitud, veríamos que su movimiento sería aún mayor. Yo con resonancia. Esto nada más es un ejemplo. Obviamente un edificio no se debería mover tanto, pero nada más es para que se entienda que esto es con resonancia. O sea, él amplifica la amplitud. O sea, esto lo veríamos como más o menos de esta manera. Por lo menos el movimiento de la amplitud. Y aquí veríamos que tal vez es un poquito más pequeño. Pues amplitud menor y aquí la amplitud mayor cuando hay resonancia. Aquí no hay resonancia. Entonces, no, efectivamente no hay resonancia, esa es la ventaja. Eh, bueno, aquí me adelanté porque si eso lo pedí en la parte de análisis. Pero bueno, ya aquí lo hicimos como parte 5 análisis. Entonces ya calculamos, ¿verdad? Que si es similar al edificio, entonces, y si es menor no hay resonancia, entonces decimos que esto es menos riesgoso. Igual, esto lo estoy explicando lento, usted lo explica un poquito, digo, pero estoy explicando riesgoso, eh, más peligroso. Eso ustedes lo explican un poquito mejor. Y como por punto 6 nada más calculamos la longitud de onda del sismo. Nos calculamos longitud de onda. Entonces, que esa es la parte C, la longitud de onda del sismo. Entonces, la longitud de onda, habíamos dicho que era la velocidad igual a la frecuencia por lambda. Pero como lo que yo quiero calcular es lambda, la frecuencia está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Y me quedaría que lambda es igual a la velocidad entre la frecuencia. Habíamos dicho, ¿verdad? Justamente aquí arriba, que la velocidad del sismo era 2000 y que la frecuencia era 1,8 Hz. Entonces, esto me quedaría como 2000 metros entre segundo entre la frecuencia, que es 1,8 Hz. Entonces, ¿cuánto es aproximadamente la longitud de onda? Sería 2000 entre 1,8. Aproximadamente sería 1, 1, 1, 1 metro. Entonces, vea que esto aproximadamente sería casi 1,11 kilómetros. Es más o menos la longitud de onda de un edificio. Entonces, chicos, ahí cualquier duda, cualquier consulta que ustedes tengan, quedo pendiente. Saludos, mucha suerte la otra semana.